Hola mis amigos y hermanos de YouTube, en esta ocasión vamos a llevar a cabo este estudio que se titula Desmintiendo el Código Da Vinci y los Evangelios Gnósticos. Vamos a empezar. Número 1, introducción. Número 2, formato de la discusión. Número 3, compendio de la novela El Código Da Vinci. Número 4, el canon bíblico. Número 5, el gnosticismo. Número 6, el arrianismo. Número 7, desmintiendo los reclamos del Código Da Vinci. Número 8, desmintiendo el Evangelio de Judas y los escritos gnósticos. Número 9, conclusiones. Y número 10, recomendaciones. El credo de Nicea es el que se cita en la Iglesia Católica como lo que le llaman ellos nada más credo. Y ustedes ya lo conocen. Ahí estamos viendo un extracto de él. ¿Por qué es necesario saber de este tema? El revuelo causado por el libro y la película El Código Da Vinci es debido a los reclamos y ataques fantásticos que hace acerca de la veracidad y origen de la Biblia, la persona de Jesús, supuestos cristianismos diferentes al bíblico. Por ende, el Código Da Vinci, usando teorías basadas en mentiras y errores, ataca a la Biblia y su inspiración divina, a la persona y divinidad de Jesús y al cristianismo bíblico. ¿Cuál es la relación entre el Código Da Vinci y el gnosticismo? Al reclamar que Jesús era casado, afirma la idea gnóstica de que Jesús era solo hombre en camino a lograr ser liberado del cuerpo. Al reclamar que lo que Jesús enseñó está oculto para todos, excepto para unos pocos iluminados. Al reclamar que casi todo lo que la Iglesia ha enseñado es mentira, reafirma la doctrina básica del gnosticismo que reclama tener las verdaderas enseñanzas de Jesús. Muchas ideas en el Código Da Vinci están basadas en los textos gnósticos del siglo II al siglo IV después de Cristo. Para tener una mejor base, discutiremos primero la verdad histórica sobre cómo se formó la Biblia, es decir, el canon bíblico. Surgieron diversas herejías basadas en aplicaciones, el cristianismo, el gnosticismo y otros, y después compararemos esto con lo que reclaman el Código Da Vinci y los Evangelios gnósticos. Compendio de la novela El Código Da Vinci. El director del Museo de Louvre, París, es asesinado misteriosamente. Quien investiga el asesinato descubre que el femicidio del director era el gran maestro de una antigua sociedad encargada de guardar un secreto, que si se revelara amenazaría la existencia de la Iglesia cristiana. A través de una serie de acertijos y símbolos, los investigadores llegan a la conclusión: ¿dónde está el Santo Grial? Nota: el Santo Grial se le llama tradicionalmente a la copa que usó Jesús para celebrar la última cena, a la que también usó José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús en la cruz. Este énfasis en el Santo Grial proviene de tradiciones y la necesidad de darle importancia a objetos sin ningún valor. No hay ninguna evidencia bíblica o este Grial o Sangrial. Numerosas leyendas medievales acerca del Grial existen. La versión inglesa es la que usó la película Indiana Jones en la última cruzada. Una versión más reciente dice que la palabra Grial proviene de la palabra sangre real y por tanto el mismo no es un objeto, sino que representa una sangre, es decir, una descendencia secreta. Esta es la versión que usa el Código Da Vinci. Lo único que es este Santo Grial no es una copa realmente, sino un gran secreto, el que mencioné anteriormente. Los investigadores concluyen que el Santo Grial fue María Magdalena, la madre de la descendencia real de Jesucristo. Este era el secreto terrible de aquella sociedad que quería esconder, según la película El Código Da Vinci. Continúan diciendo que María Magdalena y Jesús tuvieron una hija.
Cuando Jesús murió, María huyó de los otros discípulos, quienes estaban celosos de su relación con Jesús, y vivió en una comunidad judía en Francia con su hija. Dan Brown, el autor, reclama que hay pruebas documentadas de esto, pruebas que han sido escondidas desde los días de las cruzadas por esta sociedad secreta. Dice que Leonardo da Vinci perteneció a esta sociedad secreta llamada Priorato de Sion. Pistas de este secreto se encuentran escondidas en cuadros y dibujos por Da Vinci y otros artistas, si se rebuscan bien. Veamos estas pistas. La última cena de Da Vinci. Un cuchillo parece no pertenecer a nadie, en el número 1. En el número 2, la figura sentada a la derecha de Jesús es María Magdalena, no Juan. Número 3. Pedro gesticula amenazantemente ante María, lo denotan los celos. Número 4. María y Jesús se inclinan apartándose en forma de una B, símbolo de cáliz, o una M, que significa matrimonio. En el número 6, no hay ningún objeto en la mesa que pudiera ser el cáliz o grial. El vino está en vaso de cristal. Esta hipótesis no son nuevas, porque entonces es necesario responder a ellas ahora. Hay que responder porque hay millones de personas que están siendo confundidos por las mentiras y disparates de esta historia, y cualquier traza de fe en el Jesús verdadero se desmorona. Como hemos visto, el Código Da Vinci ha usado teorías basadas en mentiras y errores. Ataca a la Biblia y su inspiración divina, ataca a la persona y divinidad de Jesús y ataca al cristianismo bíblico. Este desmentir debe entonces empezar por reafirmar la autoridad e inspiración de las Sagradas Escrituras. El canon bíblico. La palabra canon viene del griego canon, kabop, que en hebreo kanek quiere decir caña. Debido al uso de la caña como barra de medir, la palabra canon significa regla o referencia, estándar. Entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reciben como las Santas Escrituras. Cuando hablamos de los libros canónicos, nos referimos a aquellos que entendemos que tienen autoridad divina y comprenden a nuestra Biblia. La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento, que está compuesto de las escrituras hebreas. La evidencia apunta a que el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo en el tiempo de Jesús. Tanto Jesús como los apóstoles citaron de las escrituras refiriéndose a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Veamos estas citas. La más grandiosa biblioteca del mundo, el plan de Dios en 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores. El Antiguo Testamento. Hay 5 categorías básicas en el Antiguo Testamento, que vienen siendo 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 de los profetas mayores y 12 libros de profetas menores. El Antiguo Testamento. El canon es el grupo de escritos que cumplen con los requisitos para ser incluidos en el Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento fue establecido en el tiempo de Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías en el año 450 a.C. Después de muchos años de trabajo, acordaron en fijar en 22 libros el Antiguo Testamento hebreo. Estos 22 corresponden exactamente a los 39 libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Entonces se agrupaban, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes en un libro, los profetas menores en un libro, etc. Entre los criterios del canon estaban: es evidente que Dios es su autor, fue escrito por un profeta o portavoz de Dios, es genuino y se puede saber el tiempo y lugar, así como su autor, su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplen los otros requisitos.
Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento más de 600 veces. Podemos entonces decir que podemos aceptar el Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, durante este periodo de 480 años, desde el año 450 a.C. hasta el año 30 después de Cristo, se escribieron por lo menos 14 libros que no cumplen con los requisitos del canon y son llamados apócrifos. Estos 14 libros apócrifos del griego, los escondidos u ocultos, se adicionaban al Antiguo Testamento en las Biblias católicas. El término oculto tiene que ver también con el origen gnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos después del año 150 después de Cristo. ¿Por qué se rechazaron los apócrifos? Nunca fueron aceptados por los judíos en el Antiguo Testamento ni por la Iglesia cristiana evangélica. No hay evidencia que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles. Contienen historias elaboradas y contradicciones que revelan inmediatamente que no están al mismo nivel que la Escritura. Siempre ha habido dudas sobre su autenticidad. El canon del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 5 categorías básicas en el Nuevo Testamento. 4 libros, es decir, 4 evangelios, un libro histórico, 14 libros en las epístolas de Pablo, 7 en las epístolas generales y 1 en la profecía. La autoridad del Nuevo Testamento. Desde el comienzo, la Iglesia usó tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento como la Escritura inspirada por Dios. Para determinar el canon del Nuevo Testamento, se usaron estos criterios: si el autor era un apóstol o alguien conectado íntimamente con ellos, si era reconocido por una iglesia prominente, si se conformaba a la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, verso 42. Desde muy temprano en la vida de la iglesia, ya existían originales y copias de las cartas de Pablo y de los evangelios. A esto se fueron añadiendo los otros escritos, las cartas de Juan, Pedro, Santiago y Judas, terminando con Tercera de Juan y el Apocalipsis, que fueron los últimos 2 en escribirse en el año 95 y 96 después de Cristo. La carta de Santiago, la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan fueron los más lentamente aceptados por las iglesias cristianas, pero ya para el año 160 después de Cristo figuraban en el canon. Un fragmento de un documento conocido como el canon moratoriano, en el año 170 después de Cristo nos da esta evidencia. El canon del Nuevo Testamento se fijó en el año 367. Esta lista, publicada por Atanasio, contiene los libros del Nuevo Testamento que eran reconocidos como inspiración por Dios. Como hemos visto, estos libros ya eran reconocidos como tales, muchos de ellos desde el siglo II y III, en el año 140 al 280 después de Cristo. El canon del Nuevo Testamento no fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general. Los manuscritos antiguos de la Biblia: existen más de 4.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, 8.000 de la Vulgata latina, la traducción al latín de la Biblia, año 450, y al menos 1.000 de otras versiones. Además, existen 1.700 fragmentos del antiguo hebreo y 350 copias de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, año 160 a.C. Ningún documento antiguo se acerca a la Biblia en cuanto a su autenticidad. Citas bíblicas de los patriarcas de la Iglesia. Cronología del canon del Nuevo Testamento. El gnosticismo. El gnosticismo, de gnosis, conocimiento, era un movimiento religioso de los primeros siglos de la era cristiana, considerado herético por la Iglesia entonces.
Sus raíces vienen del helenismo grecorromano. Insistían en la salvación mediante una sabiduría secreta o gnosis. Se trata de una doctrina elitista, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. La fe no basta y la muerte de Cristo tampoco. Negaban la resurrección de Cristo. La gran diferencia es que el hombre es autónomo para salvarse a sí mismo, según Valentín. La gnosis dice que con un despertar, abrir los ojos y ver el mundo tal como nos lo presentan es una apariencia. Y el reposo solamente lo encontramos en lugar de reposo en la resurrección, el despertar que da el conocimiento perfecto. El gnosticismo se difundió desde el año 150 después de Cristo, siendo su principal maestro Valentín de Alejandría, quien escribió el Evangelio de la Verdad. También Marción figuró entre sus principales maestros. Negó la humanidad de Cristo diciendo que Cristo y Jesús eran dos seres completamente diferentes. Rechazó el Antiguo Testamento y los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Muchos de los escritos del gnosticismo se conocían por referencia, pero el hallazgo de un grupo de ellos en Nag Hammadi en 1945 ha permitido confirmar lo torcido de sus enseñanzas. Ireneo de León, año 130 al 202 después de Cristo, trabajó mucho en refutar y corregir los errores del gnosticismo. En su libro Contra las herejías, en el año 180 después de Cristo, desmiente detalladamente el gnosticismo. Dice Ireneo, dice que Caín nació en una potestad superior y se profesan hermanos de Esaú, Coré, los sodomitas y todos los semejantes. Por eso el Hacedor los atacó, pero a ninguno de ellos pudo hacerles mal, pues la sabiduría, tomada para sí misma, lo que de ellos había nacido de ella. Y dice Judas, el traidor, que fue el único que conoció todas estas cosas exactamente, porque sólo él entre todos conoció la verdad para llevar a cabo el misterio de la traición. Para ello muestran un libro de su invención que se llama El Evangelio de Judas. Entre sus escritos figuran el Evangelio de la Verdad, por Valentín, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de Judas, el de María Magdalena y hasta el de los egipcios. Este Evangelio de Judas no es ni de Judas ni es Evangelio. Es un escrito gnóstico para difundir la enseñanza acerca de que Judas era el único que sabía la verdad. Veremos más detalles en breve. Dijo Jesús a sus discípulos: haced una comparación y decidme, ¿a quién me parezco? Le dijo Simón Pedro: te pareces a un ángel justo. Le dijo Mateo: te pareces a un filósofo, a un hombre sabio. Le dijo Tomás: Maestro, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces. Respondió Jesús: yo ya no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial que yo mismo he medido. Luego le tomó consigo y le retiró y le dijo 3 palabras. Cuando Tomás se volvió al lado de sus compañeros, le preguntaron estos: ¿qué es lo que te ha dicho Jesús? Tomás respondió: si yo revelara una sola palabra de lo que me ha dicho, cogerías piedras y las arrojarías sobre mí, entonces saldría fuego de ellas y os abrasaría. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro de los profetas. Él le respondió: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos que es tan solo una falsificación. Anteriormente vimos la falsificación y ahora estamos viendo la verdadera, según la cita de Mateo capítulo 16, versos 13 al 16. Cristo vino para rescatar a algunos
para salvar a otros y redimir a otros, y rescató a los foráneos y los hizo suyos. Él segregó a los suyos, y ignorándolos según su voluntad, no solo al manifestar se desprendió del alma cuando le plugó, sino que desde el día mismo en que el mundo tuvo su origen, la mantuvo dispuesta. Cuando quiso, vino a recuperarla, ya que ésta había sido previamente ignorada, había caído en las manos de ladrones y había sido hecha prisionera. Pero él la liberó, rescatando a los buenos que había en el mundo y también a los malos, según la cita del apócrifo de Evangelio de Felipe. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos lo dice en el Salmo 14, verso 3 de la Reina Valera, versión 60. Actualmente existen varias corrientes del gnosticismo que podemos encontrar en la Fraternidad Rosacruz Antigua, el Orden Rosacruz Eléctrica, fundado por el maestro Jorge Lavé Isla, instituciones gnósticas, el gnosticismo de hoy. Por ahí estamos viendo su propaganda. El gnosticismo hoy. Esta sociedad secular fue fundada en el año 1985 para buscar al Jesucristo histórico. En 1998 publicó Los Hechos de Jesús, la búsqueda de los hechos auténticos de Jesús. En resumen, ellos dicen que Jesús en Nazaret nació durante el reinado de Herodes, que su madre fue María y tuvo un padre humano, probablemente no fue José. Fue bautizado por Juan el Bautista, quien fue decapitado por Herodes Antipas. Jesús fue un sabio itinerante que compartió comidas con los desechados socialmente y practicó la sanación sin el uso de medicina o magia, aliviando condiciones que hoy consideramos psicosomáticas, aunque algunos reclamaban que lo hacía en el nombre de Belcebú. Y ahí vemos a la doctora Elaine Pagels, propulsora de los evangelios gnósticos. Ahí están a los que le debemos tanta confusión, que un día serán juzgados por nuestro Señor Jesucristo. En resumen, ellos dicen que Jesús proclamó la venida del reino imperial de Dios, fue arrestado en Jerusalén y crucificado por ser una molestia pública, especialmente por tumbar las mesas en el templo de Herodes, no por reclamar ser el Hijo de Dios. La creencia en la resurrección estaba basada en las visiones de Pedro, Pablo y María Magdalena. Ahí está otro que le va a dar cuentas a Dios, el Dr. Robert Funk, fundador del Jesús Seminar. Así que Jesús Seminar no es acerca de Jesús ni es un seminario, más bien es una excusa para que los eruditos promulguen su necedad. El mormonismo. En la interpretación mormona, la iglesia cristiana fue apóstata hasta el año 1830. Los mormones no aceptan doctrinas cristianas tradicionales como la Trinidad, sino que enseñan la existencia de infinidad de dioses que fueron una vez hombres. Los humanos pueden transformarse en dioses y alcanzar la divinidad en la vida venidera. La encarnación de Cristo no es la única para ellos, ya que otros dioses, después de una existencia como espíritus, se establecieron en algún planeta para recibir cuerpos antes de alcanzar la deidad, según Joseph Smith, fundador, otro que también va a dar cuentas a Cristo por sus mentiras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo capítulo 14, verso 1, Reina Valera, versión 60. En el siglo XX, Víctor Manuel Gómez, del año 1917 a 1977, en Colombia, bajo el seudónimo de Samael Aung-Weor, se autoproclamó como desvelador de estos conocimientos antes ocultos, tomando el nombre de esta antigua doctrina para intentar reformarla, aunque difiere en grandes aspectos con lo que fuera la gnosis primitiva. Sus escritos abarcaban, parapsicología, esotería, científica, astronomía,
cábala, teurgia, literurgia hermética, sexología, yoga y medicina natural. ¿Por qué todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 21, Reina Valera, versión 60. El arrianismo. Arrio, del año 256 al 336, presbiterio de la Iglesia de Alejandría, aceptó de cierta forma la divinidad de Cristo, pero afirmó que la segunda persona de la Trinidad no es coeterna con el Padre, la primera persona, sino que fue engendrada y no existía con anterioridad a este hecho. Para Arrio, el Hijo de Dios no era eterno, sino creado por el Padre como instrumento para crear el mundo. Por lo tanto, no era Dios por naturaleza, sino una criatura que recibió alta dignidad de Hijo de Dios, ya que fue engendrado debido a que su Padre, en su preconocimiento, sabía que su condición de justo y de su fidelidad incondicional. Históricamente se reconoce a Anastasio de Alejandría como el principal oponente de Arrio. El Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, condenó las doctrinas arrianas, pero la controversia arriana se prolongó mucho. El arrianismo persiste hoy en grupos más recientes como los Testigos de Jehová, desmintiendo los reclamos del Código da Vinci. En acción a lo que mencionamos en el compendio al inicio del estudio, la novela hace muchos otros reclamos, los cuales detallaremos a continuación. Los 4 evangelios son fraudes impuestos por el emperador Constantino y los teólogos del Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Ellos también suprimieron los verdaderos evangelios, los gnósticos. Como hemos visto, los 4 evangelios ya eran aceptados más de 150 años antes del Concilio de Nicea. Los líderes de la Iglesia, ni iglesias fundadas durante el periodo apostólico, nunca aceptaron los escritos gnósticos. Como hemos visto ya, los escritos apócrifos, evangelios, o no fueron tradicionalmente rechazados por la Iglesia sin necesidad de decretos o concilios. Jesús no fue ni reclamó ser Dios. Todo esto fue un invento impuesto a duras penas por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La deidad de Jesús no solo se menciona en los 4 evangelios, sino también en los escritos de los líderes de la Iglesia. Aún los historiadores seculares, escribiendo antes del año 325 después de Cristo, acusaban a los cristianos de adorar a Jesús como Dios. El nacimiento virginal de Jesús y su resurrección fueron sacados de la mitología pagana. El Código da Vinci menciona la leyenda de Mitras. Los historiadores que han examinado estos mitos han encontrado que en la mayoría de los casos estos fueron escritos después de establecido el cristianismo. También las similaridades han sido exageradas. De Mitras nunca se reclamó ser el Hijo de Dios y luz del mundo, ni haber resucitado al tercer día. Jesús se casó con María Magdalena después de Cristo morir. Ella se mudó a Francia con su hijo, donde su descendencia, los merovingios, todavía existe. Ahí está Cloris, rey merovingio. No existe ninguna evidencia para sustentar esto. Al contrario, toda la evidencia que existe sustentó lo contrario. Los evangelios, los documentos más distribuidos, auténticos y antiguos, dicen que Jesús sacó 7 demonios de María y que ella fue su testigo de su muerte y resurrección, nada más. El Código da Vinci se basa en el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, ambos desacreditados para esto. Del Salvador Leví, dice Pedro, siempre tiene la cólera a tu lado y hasta ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla?
De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda, según el Evangelio apócrifo gnóstico de María. La Sofía, a quien ellos llaman la estéril, es la madre de los ángeles. La compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor la amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron: ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿a qué se debe que el que nos quiera a vosotros tanto como a ella? El Evangelio de Felipe, gnóstico apócrifo. La verdad ha sido guardada por siglos por una sociedad secreta, el Priorato de Sion, a quien pertenecía Leonardo da Vinci. Este codificó la historia en una de sus más notorias obras de arte. El Priorato de Sion nunca existió como una sociedad milenaria, sino que es un invento que se encuentra en varias teorías de conspiración. Se ha demostrado contundentemente como una falsificación creada por Pierre Planard en el 1956. Este Priorato de Sion del siglo XX tiene raíces rosacruces. Este Pierre Planard, de 1920 al 2000, era lunático que decía tener derecho al trono de Francia y entendía demostrarlo a través de su descendencia. Reclamó ser de los merovingios, quienes fueron los que descendieron de Jesús y María Magdalena. El Código da Vinci dice que Leonardo da Vinci fue el gran maestro número 12 del Priorato de Sion, un priorato que nunca existió. En cuanto a las pistas escondidas en la última cena de da Vinci, vamos a una a continuación. El cuchillo pertenece a Pedro. Pedro parece estar pidiéndole a Juan que le pregunte a Jesús quién le iba a entregar. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 21 al 25. Otras pinturas de la época y copias de este mismo cuadro identifican a la figura al lado de Jesús como Juan. La última cena de Andrea de Castagno muestra a Juan al lado de Jesús. En el Renacimiento era la costumbre pintar a los hombres bien parecidos, usando rasgos femeninos. Esto se ve en el cuadro de Castagno. No hay ninguna evidencia creíble para indicar que Pedro tenía celos de María. La B es un invento fantasioso, al igual que la M. La ausencia de una copa o cáliz de madera no prueba nada. El cuadro de Castagno tampoco lo tiene, o sea que el Código da Vinci se inventa que tenía que haber un cáliz, que ya era un objeto de la leyenda. Al no haberlo, inventa que el cáliz o grial era la unión de Jesús y María. Desmintiendo los reclamos de los evangelios de Judas, Felipe y María. No hay que esforzarse mucho más allá de lo que ya hemos visto acerca de los evangelios gnósticos para desmentir lo contenido en estos evangelios. Veamos la cronología. Vemos que los textos gnósticos en azul fueron escritos después de 150 años después de Cristo, y que ya para este tiempo todos los apóstoles y testigos oculares de Jesús habían muerto. Por lo tanto, ni Judas, ni Felipe, ni María los escribieron. Son falsos, como los billetes de A30 en México. Citando el Evangelio de Judas, el registro secreto, la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote. Jesús le dice a Judas: pero tú los excederás a todos, porque sacrificarás el nombre que me viste. Ireneo de León, año 130 al 202 después de Cristo, trabajó mucho en refutar y corregir los errores del gnosticismo. En su libro Contra las herejías, en el año 180 después de Cristo, desmiente detalladamente el Evangelio de Judas. Dice Ireneo, y ya lo leímos hace rato, no lo voy a volver a leer. Leamos estas citas en conclusión.
Romanos capítulo 1 versos 18 al 32, San Juan capítulo 5 verso 39, Mateo capítulo 16 versos 13 al 16. Bueno, mis hermanos y amigos, espero que les haya sido de bendición este pequeño estudio. Sin embargo, no pretendo atacar a nadie ni desacreditar a nadie. Nada más lo que pretendo, con toda franqueza, es darle a la palabra de Dios su lugar que tiene. La palabra de Dios es la palabra verdadera. Los libros apócrifos son invenciones de hombres. Yo solamente quería mostrarles a ustedes esta verdad y que sepan, tanto en sus mentes como en sus corazones, que la palabra de Dios ya está completa. Cualquier otra cosa que nosotros por ahí estemos escuchando, Satanás también trabaja a través de estos hombres para hacer su obra. Él sabe que le queda poco tiempo. Bueno, si les gustó el video, favor de suscribirse a mi canal, ya que suscribiéndose a mi canal ustedes me estarán ayudando a que yo suba más material para que ustedes puedan ser bendecidos con el material. Y también, si le dan manita arriba, estarán ayudando a que otras personas también puedan verlo. Bueno, mis hermanos y amigos, hasta la próxima ocasión. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga.